¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? ¿Y esta música qué significa, buscadores? Como hago normalmente con José Antonio y le pregunto, ¿esta música qué significa? Pues esta música significa que comenzamos nuevamente esta semana un programa de En la Búsqueda. Así que daros las gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas, José Antonio. Muy buenas, Yolanda. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Pues esta música es el inicio, pero hoy todos los programas son especiales para nosotros y yo creo que para los buscadores. Pero este es más especial que otros de En la Búsqueda. ¿Por qué? Programa número 50. Y hacemos casi pues un añito que estamos en antena. Dios, un añito ya. Madre mía, ¿cómo hemos aguantado tanto? Yo no me lo creo aún. Eso digo yo, ¿cómo me has aguantado tanto? Pues no lo tengo muy claro, pero bueno, ya mañana te lo digo. Pero bueno, si quieres un día si quieres nos peleamos, pero bueno, en directo, aquí en grabación, y luego nos reconciliamos, que eso queda muy bien. Que no me gustan las peleas, José Antonio. ¿No? No, es que no me llaman excesivamente la atención. Pero Me gusta verlas. ¿Sí? Espera, me gusta verlas. Yo soy muy morbosilla. morbosilla. Pero no peleas de pum No. Tipo, a mí me gusta verlas, marujear, ver las peleas entre otros, pero meterme yo en la pelea ya eso no me convence. A ver, que si hay que hacerlo, se hace, a ver, una tampoco es de piedra, pero bueno, si se puede evitar, pues se evita. Hoy, queridos buscadores, os traemos la sorpresa de, bueno, ya lleváis varias semanas repitiéndonos que queréis ese programa con esos testimonios que prometimos. Pues hoy lo vais a tener. Bueno, ¿qué prometiste? Bueno, que prometí. Pues hoy lo vamos a tener. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener tu testimonio, vamos a tener el mío, vamos a tener el del Carlos, porque lo hemos obligado, ¿verdad, Carlos? Que te estamos obligando a que cuentes algo. ¿Eso qué significa? ¿Que estás amordazado? Vamos a tener Lucas, tenemos el de Xavier, Fernando Aisa, y bueno, a ver qué les parece. Yo voy a contar, por ejemplo, el que ya expliqué que me había pasado en carretera, que no sé si tiene algo que ver paranormal o no, pero que bueno, por lo menos a mí me impactó. Así que... Bueno, yo voy a... Bueno, me impactó, vamos, que me asusté muchísimo. No recuerdo bien si... Sí, me puse a llorar y todo. Del mismo susto que me dio, claro, porque no me lo esperaba, del mismo susto que me dio, me puse a llorar. Por eso digo muchas veces que es que no sabemos las reacciones que vamos a tener cuando nos sucedan cosas de estas. Porque claro, a mí me gusta, me apasiona, pero yo en aquel momento realmente tampoco sé si vi algo paranormal o no y me puse a llorar. O sea, imagínate. Bueno, es reacción humana, ¿no? Claro, es que a ver, se reirán mis buscadores ahora mismo de mí, pero es que yo me puse a llorar, me puse como una histérica. Y todo esto conduciendo, que ya explicaré cuando cuente mi experiencia, la suerte que tuve, porque yo es que metí un volantazo y todo. Del susto, porque es que era bueno, no voy a contar la hora, pero recuerdo que eran sobre las 11:30 de la noche, casi tocando las 12. Y yo me asusté y di un volantazo y me fui al otro carril. Gracias a Dios, que era uno de esos carriles
en los que hay dos, o sea, una carretera de sentido para allí y para venir, pero que precisamente yo estaba en el carril que había uno para adelantar. Entonces, claro, me fui al otro lado, pero si no llega a ver ese carril, yo me voy al otro. No lo vas a contar ahora, pero lo estás contando. Vale, ya lo cuento después. Sí. O sea, a mí no me gusta el miedo ni el morbo, pero bueno, podía haberlo grabado, ¿no, Yolanda? Podías avisar cuando eso. Lo que sí vamos a tener, algo que sí que avisamos el programa pasado. ¿Sí? Sí. Sí, pues cuenta, ves explicando. Vamos a tener a Francisco Echeverría Gabilondo, doctor en medicina, profesor titular de medicina legal y forense de la Universidad del País Vasco, médico especialista en medicina legal y forense, especialista en antropología forense por la Universidad Complutense de Madrid. ¿Y por qué digo todo esto? ¿Por qué lo dices? Porque este hombre examinó al espécimen del feto no extraterrestre de Atacama, el conocido Ete de la Noria en Chile, y que es el protagonista, uno de los protagonistas del documental Sirius de Steven Greer, y que no sé por qué algunos programas de misterio en todo el mundo y en España pues siguen metiéndole el morbo de que podía ser algo inexplicado. Este hombre que pudo examinar el espécimen en persona, con sus propias manos, como se suele decir, nunca mejor dicho, nos va a comentar el informe médico pericial. Lo tenemos, que nos lo ha enviado. Pues esto me gusta, que tenemos aquí. Que tenemos aquí, que nos ha enviado en mis manos en exclusiva. No, que tenemos aquí porque nos ha pasado el hombre y la verdad es que lo vamos a compartir con todos vosotros. Que estoy segura que no tendría ningún problema de pasárselo a cualquiera este informe. Es un hombre, además, tengo que decir que da gusto hablar con él. Especial testimonios. Pelota. No soy pelota, soy sincero, la verdad. Y lo malo es que cuando pienso lo contrario también lo digo, que en este mundo del misterio, en el mundo en general, no debería decirse. Testimonios, Francisco Echeverría, las secciones de casi cada semana. Respuestas del más allá, seguro que estás. Y luego los comentarios, las críticas, las sugerencias de los amigos y amigas buscadores. Y como no, el testimonio. Recordaros las vías de contacto del programa. Nos podéis encontrar tanto en Facebook como en Twitter. En Facebook nos podéis encontrar tenemos página oficial en Facebook, tenemos el perfil personal de José Antonio, en mi perfil personal, luego tenemos el perfil personal de En la Búsqueda. En Twitter nos podéis encontrar en La Búsqueda 1, Yolanda LB, y tú, José Antonio, que te has cambiado el nombre en Twitter. Sí, porque me he puesto Roldán LB para que se entienda que soy yo. Roldán. Vale, Roldán. Es que antes cuando me lo has comentado entendió que me decías soy Roldán LB. Y digo, bueno, pues si eres Roldán, sí, soy Roldán. Eso es la banda sonora de una serie argentina de hace un tiempo. Que por cierto, me gusta esa canción. Sí, un día la pondremos. Vale. Pero hoy no. No, mañana. Pues eso, a José Antonio lo podréis encontrar, Roldán LB, mi Yolanda LB. Bueno, luego también tenéis lo que es el contacto @enlabusquedaradio.com, www.enlabusquedaradio.com y bueno, muchas. Bueno, vamos a... se escuchaba un sonido y no sé si se ha colado. Es que en esta radio es increíble la cantidad, Carlos, de sonidos que se escuchan. Sí, pero esto no es paranormal, esto es alguien que ha pasado. Estos son los vecinos. Pero es que el otro día, no sé con quién fue, que estábamos aquí dentro del estudio y que es que tembló hasta el suelo. O sea, que nos quedamos aquí como... Que estábamos con Xavier, además. Sí, y se grabó. Se grabó, pero ahí está. Cosas, ruidos que pasan. Pero no son paranormales. Por lo menos los ruidos y los golpes no son paranormales. Por lo menos eso. Bueno, al menos yo pregunté, si estás aquí... Hazlo otra vez y no vas a Claro, si estás aquí, ¿cómo era, Yolanda? Si estás aquí, da un golpe y si no estás, das dos. Imagínate, sí, eso es de una película. Eso es curioso, sí. Bueno, luego dicen que nos enrollamos, hay gente que dice, es que os enrolláis. Bueno, ¿y pero qué? Te enrollas tú, Yolanda. Yo últimamente estoy muy comedido. No, yo tampoco me enrollo para nada. No, para nada. Bueno, queridos buscadores, dejemos ya estas cosas. Es que José Antonio, de verdad, es que ¿cómo No, es que estoy impactado porque el otro día vi a Marujita. Bueno, ya está. Entonces no soy el mismo. Queridos buscadores, que comenzamos con En la Búsqueda.
¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter @enlabúsqueda1. Y si quieres un contacto más directo, llámanos al 645 97 96 99. Pues bueno, Yolanda, ¿te acuerdas que la semana pasada hablábamos con Luis Alfonso Gámez de ese noete de Atacama que sale en el reportaje documental que se ha estrenado recientemente llamado Sirius por Steve Greer? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo creo que se dejó claro lo que no era y lo que era. Uh-huh. Pero por si acaso aquí en La Búsqueda lo que queremos que es la verdad. La verdad por delante, como siempre. Claro, y para eso vamos a hablar con el forense Francisco Echeverría, que como decía Luis Alfonso Gámez y como consta en un informe que este forense realizó al espécimen de ese feto, pues vamos a hablar con el señor Francisco Echeverría para que nos explique un poco cómo fue en el 2007 ese encuentro, entre comillas, con este noete. Muy buenas, Francisco. Muy buenas. Hola, saludos para todos, muy buenas. Pues muchísimas gracias por estar aquí en La Búsqueda. Y bueno, ¿nos puedes explicar un poco cómo fue en el 2007 el estudio que realizaste? Bueno, nos has pasado un informe completo sobre el asunto, pero bueno, nos gusta aquí que para los buscadores nos comuniques tú cómo fue el estudio. Bueno, una cosa muy sencilla, porque tampoco se necesita profundizar con cosas raras ni buscar recursos tecnológicos complicados. En realidad estábamos en un congreso internacional sobre momias, que suele ser un congreso muy serio, donde se presentan cosas realmente extraordinarias de cualquier rincón del mundo, y allí se presentó un póster donde se daba noticia de esto, que se encajaba dentro de las dudas, dentro del no saber qué era. Y yo cuando lo vi, empecé, así por la foto, pues esto es un feto, no tiene más. Hice el comentario, ¿pero cómo? ¿Usted quién es? ¿Cómo que quién es usted? Pues yo soy un sencillo médico forense que he visto algunas cosas de este tipo y que no tiene más misterio. Bueno, eso no puede ser. Me dijeron, así en tono un poco como de extrañeza, y al día siguiente pude ver el espécimen. O sea, lo tuve en mis manos. Vi entonces ya el tamaño y se me fueron, incluso no tenía ninguna duda, pero viéndolo en directo, menos. Claro, alguien puede decir, pero bueno, ¿cómo es posible y que otros especialistas pongan esto en duda? Pues seguramente porque no tienen experiencia. O sea, a mí de poco me sirve que me digan que esto lo ha visto un experto de la Facultad de Farmacia que es bioquímico. Porque si ese bioquímico realmente no ha visto fetos humanos en diferentes periodos de gestación, obviamente pues no sabe. Y entonces aquí de nuevo sirve esa frase forense que dice que los ojos no ven nada más que aquello que ya conocen. Y si no encuentran lo que buscan, dicen que no hay nada. Pero para cualquier profesional del mundo de la medicina forense no ofrece dudas. Lo único que en vez de estar arrugado y retorcido, está resecado y recto. Bueno, pues una curiosidad, pero tiene todas las características humanas. Incluso ahora que se ha publicado una radiografía, pues encima más claro todavía. Yo no hice más que un examen directo, y si lo hubiera tenido en el laboratorio, hubiera ido más allá, hubiera hecho más analíticas, pero quiero decir que esto es muy sencillo. Es como si uno ve un coche y tiene que diferenciar un coche de una casa. Pues cualquier ciudadano sabe diferenciar un coche de una casa, no necesita hacer un estudio científico para decir este es el coche y aquello es la casa. Pues aquí es lo mismo, ¿eh?
Claro, precisamente por eso te queríamos tener aquí, porque la gente, pues en ese documental, aparte de que se habla de energía supuestamente venida del espacio, pues dedica gran parte precisamente a los que ellos llaman ET de Atacama, ¿no? Porque dicen que tiene un ADN no terrestre, una morfología no terrestre, y es muy curioso, ¿no? Eso. Sí, pero un ADN no terrestre es el mayor disparate que yo he oído en mi vida. ¿Cómo es eso de un ADN no terrestre? O sea, no terrestre, no había oído semejante cosa, no lo había oído nunca, ¿no? Pero de todos modos, ¿quién lo dice? ¿Eso quién lo dice? ¿Un taxista por allí? ¿Un especialista? ¿A qué se dedica ese especialista? Es que aquí podemos movernos una vez más en el campo de las creencias o de las certezas, que hay gente que puede creer en el alma, por ejemplo. Y el que cree en eso, pues muy bien, vive feliz. Hay gente que no. Pero esto no es así. Esto no es una cuestión de creencias, esto es una cuestión objetiva, sencilla, simple, corriente y moliente. Aunque parezca mentira, como digo, no ofrece ninguna duda. Y por lo tanto, si a partir de ahí dicen que tiene unas energías positivas y alguien se lo cree y le satisface eso, pues me parece muy bien. Pero que no digan que eso es un extraterrestre o que viene del espacio, porque da la graciosa casualidad que si se ha encontrado en Atacama, todavía se comprende más lo que es el efecto de una momificación, en este caso un feto, pero que también las hay en adultos. Claro, pero las características que usted pudo ver en ese momento, en el 2007, y que concretan ese informe, ¿cuáles son? Es que toda la morfología, absolutamente toda, es humana. Además, en las proporciones. Cuando uno ve así de primeras el espécimen, pues me parece como un muñeco artificial, a ver si alguien nos está engañando y ya lo ha hecho en plástico, en goma, en silicona. No, pero cuando lo ves de cerca y te preocupas en fijarte, pues por ejemplo, la articulación del hueso temporal con el parietal, en el cráneo me refiero, ¿no? Visto de lado, y te das cuenta que en la morfología es exactamente así, en la forma en cómo se relacionan unos huesos con otros. A partir de ahí nos vamos a las extremidades superiores e inferiores, lo mismo, hasta los últimos pequeños huesos están en parte ya mineralizados, calcificados, en lo que es la parte diafisaria. La parte de las epífisis suele tardar más en calcificarse, es un tejido cartilaginoso, incluso en el momento en el que nacemos, en el perinatal. Pero las proporciones, la distribución, las conexiones, todo es morfología humana. Diría más, es que se ve parte del cordón umbilical. Lo único que yo no pude discernir, porque no tenía, digamos, una instrumentación de lupa estereoscópica, en fin, el sexo. El sexo no lo pude apreciar. Tampoco es que estuve 2 horas analizando el espécimen. Pero por lo mismo que no pude apreciar el sexo del espécimen, no sé si de un hombre o una mujer, lo que estoy seguro es que había rastros de un cordón umbilical, cosa que le corresponde por otra parte. Y así un poco, pues en todo, en toda su morfología, como digo, en todas sus proporciones, no existe ninguna duda. Claro, y Francisco, este informe que realizas médico-pericial es, digamos, a cargo de las personas de Ramón Navia y Jaume Ametller, que tenían en aquel momento el espécimen. O sea, no es que tú lo hicieras por gusto en ese sentido. No. Pero fijaros que esto fue una cosa muy interesante. Yo cuando lo dije verbalmente, dije, esto es claramente un feto. No puede ser. Usted, como dice esto, usted no se atreverá a decirlo por escrito. No tengo nada contra nadie. Si yo a estas personas no les conozco ni mucho ni poco, les conocí entonces. Y es más, que no lo pongo por escrito, tranquilamente. Yo lo pongo por escrito y lo digo donde quieran ustedes. Esto es un tema así de fácil. ¿A qué no lo pone por escrito? Casi fue un pequeño reto. Yo me vine a San Sebastián, 3 días más tarde hice el documento. Sencillo, tan sencillo que tiene solo 2 páginas, y tan sencillo y simple que lo suelo utilizar con los alumnos en la universidad para decirles, mira, un informe pericial suele ser un documento que tiene que tener fecha y firma, que uno se explica al principio qué hace y por qué lo está haciendo, tiene que tener una parte descriptiva y una parte interpretativa, con unas conclusiones. Así se hacen los informes periciales, largos, cortos, complicados o fáciles. El esquema, digamos, el guión, con el que yo argumento ahí, es el típico del informe pericial, y lo pongo por escrito, lo digo en la radio con vosotros, encantado de la vida, y ante quien quiera el resto de los especialistas que puedan incluso opinar de otra manera. Claro que sí, pero bueno, nosotros también encantados de la vida de que nos comentes esto, pero ¿tan encantados quedó Ramón Navia y Jaume Ametller? Bueno,
Yo no tuve una respuesta a mi mensaje de correo electrónico cuando vi el informe, pues incluso yo creo que educada y cortés y agradecimiento, pero nunca más he tenido contacto. Es más, yo estaba completamente olvidado, y cuál sería mi sorpresa, que este asunto se ha reactivado justamente en las fechas. Yo hace 10 días que he estado en Chile por otros temas, y estando en Chile surge la noticia de que, y yo cuando vi la imagen dije, no, pero les dije a mis compañeros forenses, al juez, fijaros, al juez con el que estamos trabajando, y digo, mira, qué cosa más curiosa que surja la noticia en estas fechas estando yo en Chile. Pues sí, efectivamente es una cosa que se encontró aquí en Chile y que se llevó a España. Yo pues en el año 2007 tuve la oportunidad de verlo de cerca, y en fin, y estuvimos hablando entre todos, también con mis compañeros forenses, los cuales pues se lo pasaron de manera muy divertida conmigo. Bueno, es que en este caso se encontró en el 2003, hace 10 años, y digamos el documental también aprovecha, el documental Sirius, para un poco sacar relevancia a esto. Pues Francisco Echeverría, forense, toda una eminencia en su temática. Que no, yo no soy una eminencia, perdóname, yo soy un sencillo profesional que, como decimos siempre, 2 más 2 son 4. ¿Qué significa 4 en el hecho que se discute? Eso es lo difícil, pero no penséis que esto es una cosa complicada. Como una vez más diría, dentro de los asuntos forenses hay temas difíciles. Este es de los fáciles. Pues la verdad es que, bueno, para mí sí que eres una eminencia, y bueno, quien quiera Google Francisco Echeverría y ya verás si es una eminencia o no. Pues muchísimas gracias por venir aquí a La Búsqueda, y bueno, esperamos verte para otras cosas aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias, Francisco. Venga, saludos para Adiós. todos. Gracias a vosotros. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. Bueno, buscadores, ha llegado el momento que tanto y tanto nos habéis pedido. Ha llegado el momento de que todos los integrantes, o por lo menos casi todos los integrantes de En la Búsqueda, cuenten sus experiencias relacionadas a lo paranormal o a lo ufológico. Como este programa es especial porque cumplimos los 50 programas y casi, bueno, y ya cumplimos el añito de la emisión de En la Búsqueda, que realmente es de agradecer ya este primer año que pasamos junto a vosotros, pues bueno, os vamos a regalar este pequeño surtido de experiencias. Antes de comenzar, me gustaría presentar a todos los que han podido estar hoy aquí junto a nosotros, a todos esos integrantes de En la Búsqueda. José Antonio, que claro, por supuesto, vas a estar aquí. Muy buenas. Muy buenas. Lucas. Muy buenas. Xavi Soler. Muy buenas. Esteban Palomo. Un saludo. Carlos Ortega, que tú también vas a estar hoy aquí en la tertulia. Un saludo. Pues nada, creo que voy a hacer el gran honor de comenzar con esta ronda de experiencias con el señor José Antonio Roldán, así que te doy paso. No, la verdad es que ha sido... No, Xavier, no me hagas estas cosas. No me hagas estas cosas, porque nuestros buscadores no lo pueden ver y yo me estoy cabreando, que cuando acabo de dar ahora paso a José Antonio me empieza a ser como si fuera aquí una azafata yo aquí de descripción. Ha ondeado los brazos hacia adelante, como haciendo ver que está ahí. Exacto. Es que de verdad, ¿cómo es este hombre? Bueno, José Antonio. Bueno, como veis, buscadores y buscadoras, va a ser algo distendido, y también la elección del orden de quien va a intervenir también ha sido muy estudiado, ¿verdad, Yolanda? Sí, vamos, que lo he elegido yo con el dedo, porque a mí me ha dado la gana, porque yo lo valgo. Y bueno, como en su momento prometiste, porque lo prometiste tú, y bueno, está bien, y ahora estás cumpliendo, y Xavi antes decía a micro cerrado, anda, y aquí se prometen las cosas y se cumple. Bueno, es curioso, pero aquí los buscadores intentamos
siempre compartir con vosotros todos los casos de... Es que nuestros buscadores se quedaron con la palabra que di en aquel momento. Claro. Pues más de 1, más de 2, más de 3, más de 4, más de 5 los que nos han recordado el programa de las experiencias. Claro, y tú de vez en cuando en algún programa dices, os contaremos, no sé qué, y encima se acuerda. Sí, ese es el problema. Pero bueno, como no es malo, porque si nosotros programa tras programa decimos a la gente que hay que normalizar el hablar de temas de misterio, que nos cuenten sus experiencias, y claro, nosotros ya hemos dado ejemplos porque hemos comentado ya en alguna ocasión, sobre todo al principio, y ahora que mejor que en el número 50 de la búsqueda que comentar, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, bueno, un caso mío personal no es, sino que yo intervengo en un caso, ¿no? Y lógicamente ya vivo una experiencia, ¿no? Lo que muchos dicen que el investigador pues se convierte en un momento en parte del caso, ¿no? Y yo, algunos oyentes conocerán el tema de los lamentos del tanatorio de Ceuta, que es un caso ocurrido en el 2002, concretamente del 8 al 9 de noviembre del 2002, pues se produce lo que se ha transmitido mal, pero bueno, el caso, si quieres, Yolanda, ya lo explicaré más adelante con más detalles, que creo que hay que dejar las cosas claras y ya es hora. Pero bueno, mi experiencia personal, eso sale a la luz pública de esa experiencia del 8 a 9 de noviembre, la intervención de 8 policías, 2 vigilantes, 2 mujeres del tanatorio de Ceuta, de la calle San Amaro sin número, y un vigilante, Juanma, de la petrolífera Dúcar, que escuchan lo que se ha denominado lamentos. No es que sean una psicofonía, parafonía que no escuchas y luego lo grabas y luego está ahí, sino que se escuchaba a simple oído en el tanatorio de Ceuta, un edificio que si tú no ves allí a las personas de cuerpo presente, pues es un edificio normal, de hecho moderno. En aquel momento tenía 4 años, según nos comentó a mi hermana Marisol, que vivió la experiencia conmigo allí, y Antonio Troyano, director de tanto del cementerio como del tanatorio en aquel momento, y es típica estructura de Gaudí, algo así muy moderno. O sea, tú no ves allí los cuerpos y lógicamente pues no crees que es un tanatorio, y de hecho la mayoría de velatorios y tanatorios de ahora se hacen precisamente para eso, ¿no? Los ruidos que estáis escuchando no es parte de la atmósfera, sino que es Esteban, que creo que está por ahí con el teléfono. Y bueno, para que la gente sepa, sí, no, porque sí, hay que decirlo, Yolanda, porque si no luego nos escriben minuto tal, no sé qué se escuchó, tal introducción. No, Carlos, que está comiendo patatas, Esteban, no tiene sigues ahí, ¿no? Estamos. Vale. Eso es bueno. Y bueno, pues el caso sucede, salta a la luz pública, se dice de todo. Luego, pues lógicamente, los medios nacionales se hacen eco de una noticia originaria que no tiene que ver mucho con el caso en sí. Pero bueno, total, que el día 28 al 29 de noviembre, el día 28 llegamos allí de ese mismo año, mi hermana Marisol y yo, para ver qué pasaba, ¿no? Imagínate, estamos en Barcelona, de Ceuta, a nosotros no nos paga nadie. Nos siguen pagando, ni a ti tampoco. No, a mí desgraciadamente no me pagan para esto, ¿no? Malamente. Pues bueno, pues en eso no he evolucionado en ese sentido, habrá que evolucionar un día de estos, y bueno, vamos allí a Ceuta, y esa misma noche pues nos sucede una serie de cosas. No hablamos de fenómenos paranormales, sino que salta la noticia, lo de las voces, y claro, tú llegas ahí la primera noche que estás, que tuvimos la oportunidad de que oficialmente nos dieron permiso, luego pudimos hablar con los policías, una investigación bastante seria, por lo menos, de poder contrastar lo que se había dicho. Y bueno, yo si quieres, no se tratan de... porque pusimos bastantes grabadoras, Radio Nacional, que en aquel momento estábamos con Josep Guijarro en su programa Enigmas y Misteris, en Radio Nacional allí de Ceuta, nos dejó bastante material para poder grabar. O sea, teníamos dispositivos de toda clase y los propios, ¿no? Y bueno, sobre las 3 y algo de la mañana, pues aquello se repitió lo que había pasado del 8 al 9 de noviembre, unos días antes. Y yo, si quieres, algunos buscadores ya lo habrán escuchado, pero si quieres vamos a escuchar lo que pudimos grabar, y lo que estábamos allí lo pudimos escuchar a simple oído y durante bastante tiempo. Vamos a escucharlo y luego ya vamos opinamos. A ello.
¿Esto qué? Son dos grabaciones diferentes, ¿verdad, José Antonio? En una se escucha un lamento. Sí, es una unión. Bueno, hay que quitar está así, como se dice actualmente, limpiar, es la grabación pura y dura. ¿Y el ruido que se escucha de fondo qué es? Es el arrastre de la cinta, de la antigua cinta de cassette, 2002. O sea, también se grabó en Revox, antiguamente de Radio Nacional 4, que pesaba lo suyo, ya te digo yo, que hay que tener músculos para eso. Y la última parte, pues la ha unido ahí, que son esos golpes que también se escucharon. En ningún momento supimos el origen. Estábamos en aquel momento mi hermana, Marisol, Teresa Bracero Godoy y Gloria Cabrera, que eran las vigilantes que en aquel momento estaban allí pues haciendo su labor. Una de ellas porque la otra estaba acompañándola, porque digamos que no estaban... estás levantando la mano, pero ¿qué quieres? Dime. Quiero preguntarte. Ya, pero déjame acabar. Bueno, pues sigue. No, ahora pregunta tú. José Antonio, creo, y ya lo he escuchado en algún que otro programa, este lamento, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con él? No, ¿qué le dices a Carlos? Tú tranquila, es que lo explicas todo. No, o sea, hay pues que ser menos llano, o sea, dime que te escucho. Se ha dicho porque yo esto lo he escuchado y además también antes de conocerte a ti, que esto podría ser el ruido del viento. ¿Qué tienes que decir de esto? Bueno, tengo que decir que el caso ya lo hablaremos próximamente aquí, pero no, o sea, es... digamos que en las mismas condiciones, con viento, sin viento, con lluvia, sin lluvia, no se ha producido. O sea, en ese sentido, sí que la única condición que es similar que hubo del 8 al 9 de noviembre y esta que se graba del 28 al 29, recordemos, madrugada, la misma hora, 3 menos algo, a 6 de la mañana se escuchó. Durante periodos cortos se quedaba eso callado, lo que fuera, el origen, pero luego continuaba, ¿no? Hay que decir que sé que tanto con los bomberos como con la policía estuvimos examinando todo lo que podía producir ese sonido y está totalmente descartado que sea el viento, porque como te decía, por ejemplo, tú estabas en el exterior del tanatorio y no escuchabas absolutamente nada. Y en aquel momento, creo recordar, no había viento, y los demás días que estuvimos y las posteriores veces que fuimos hemos vivido todas las condiciones atmosféricas posibles, ¿vale? Tanto de día como de noche. Es también un hecho que, por eso te decía de explicar el caso próximamente, sí, porque hay testimonios incluso de la 1 del mediodía y de muchas otras horas. Yo creo que casi sería tan extraordinario que esto fuera el viento como que fuera algo de... Yo no he dicho en ningún momento el origen al día de hoy, de hecho los lamentos pues lo bautizaron por ahí. Lo que sí que es curioso que algunos han difundido el caso y cuando se tiene la prueba de lo que allí se había escuchado, no se difunda, se obvia. ¿Por qué? Porque lo grabamos mi hermana y yo, pero bueno, son cosas del mundo del misterio y no vamos a meternos en esto porque ya próximamente sí, claro. Pero ¿qué es eso? ¿No? Que esto es lo que yo viví, mi experiencia, y era la prueba de eso que viví. Eso yo lo escuché a simple oído, y eso que te decía al principio, hay un momento que está el caso, que tú vas y te conviertes en parte del caso. Bueno, imagínate la situación, que tú llegas ahí para que otras personas te comenten lo que han vivido y tú lo vives. Yo no digo que sea un origen del más allá o del más acá, porque es que no se pudo comprobar. Yo, por ejemplo, con Teresa, desde la primera planta, son 2 plantas, y mi hermana con Gloria arriba, o mi hermana arriba, una escena, para resumir. Teresa Bracero Godoy, Gloria Cabrera y yo abajo, mi hermana en la segunda planta, y Teresa, que es una gaditana así muy salada, decía: vaya ovarios que tiene la mujer, que está ahí arriba en la segunda planta y se está escuchando todo, que viene de arriba y no tiene miedo, está tan tranquila. Claro, y mi hermana pensando: joder, esto están escuchando abajo todo, porque todo viene de abajo. Claro, porque ella arriba escuchaba que venían de abajo y tú abajo escuchabas que venían de arriba. Curioso. Efectivamente, ¿no? Y el viento, yo creo que, no sé, quien sea expertos en viento. No que sé, no es el caso aquí. Pero tan selectivo no creo que sea, ¿no?
Pero bueno, días después que estuvimos allí bastante tiempo, casi viviendo directamente en el tanatorio, pues no se repitió, pero yo tengo constancia de que cosas similares sí que se han repetido. Y cuando saltan las noticias porque 6 agentes de policía, porque 2 se quedan fuera, en total subieron 8, vivieron esto, o sea, escucharon esto, y por eso saltó. Y hay un parte de entrada que a tantos les gusta, que es que un parte policial, que hay un parte que lo atestigua. Pero bueno, para mí la importancia tanto de la policía como de las vigilantes, como de toda la gente, que son muchas que lo han vivido, ¿no? Uh-huh. Y el caso está ahí. Yo, para mí, uno de los casos más importantes que ha habido sobre este tema, que claro, lógicamente, si el caso lo investiga una persona u otra, pues ya entra dentro del marketing, la publicidad y todo el rollo ese, ¿no? La prueba está ahí y el caso, pues ojalá algún día sepamos el origen. Hasta ahí mi experiencia. ¿Eso qué Gracias por escucharme. Eso quiere decir que me toca ahora a mí. Es complicado esto porque, claro, cuando viene un buscador y nos cuenta pues lo que le ha ocurrido, pues bueno, lo cuenta, nosotros le preguntamos y ya está, pero contarlo estoy hasta nerviosa. A ver, yo lo que voy a contar realmente tampoco sé lo que fue, no sé lo que vi, realmente no sé si es paranormal o no, pero a ver, a mí me impactó también por la casualidad del hecho. Y bueno, a ver, yo estaba en casa de unos amigos por la noche y bueno, en la tele vi que anunciaban un programa de televisión en el que iban a hablar de experiencias en carretera. Claro, a mí, aunque me gustan estos temas, hay que decir que soy muy miedosa, ¿verdad, José Antonio? Que a mí estas cosas me ponen histérica. La verdad dices. La verdad digo. La que ve las películas de terror con el cojín tapando la cara. Bueno, gracias, no hace falta que lo digas todo. No, o sea, y hace, porque no le gusta ver la película. ¿Y con las orejas tapadas? No, eso ya me dice José Antonio vez diciéndome yo tengo que comentar en la película. Sí, no, lo divertido es que vas viendo la película y ves que cuanto más miedo, más abres los ojos, como bueno, ciérralos. Pues sí. Bueno, en total, dan el anuncio de que van a hablar de esto y yo me acuerdo que ese día pues tenía que irme sola, conduciendo por la noche, no sé, recuerdo que serían sobre las 11:30, me tendría que ir sobre las 11:30 a las 12. Y dije, pues no, yo esto ni hablemos, porque claro, típico, ves algo, ya te pones a hablar de, pues a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Y dije, no, porque yo me tengo que volver sola a mi casa y a mí esto me da mucho miedo y tal. Bueno, pues nada, llega la hora de irme, nada, el trayecto duraría unos 25 kilómetros aproximadamente. Y nada, tan tranquila. Yo, sinceramente, me había olvidado de lo que es el tema ni me acordaba, ni se me pasaba por la cabeza. Yo iba escuchando la radio, mi musiquita, tranquilamente. Y nada, llego a un tramo recuerdo que es entre Capellades e Igualada. Y voy a girar una de las curvas. Llego a un tramo de la carretera en la que hay 3 carriles, una que va al sentido contrario que yo, y luego 2 carriles, uno que es para dirección Igualada y el otro que es para adelantar. Y justamente allí hay una señal de donde pone el kilómetro. Ahora mismo no recuerdo cuál es el kilómetro. Bueno, voy tan tranquila por ahí y de golpe y porrazo, yo de lejos no lo vi, no vi nada, pero claro, también puede ser normal, porque estamos hablando de un tramo de carretera en la que sí está entre Capellades e Igualada, pero no hay luz, o sea, está sin iluminación y tampoco y no hay. Y no hay, ¿por qué te estás riendo, Lucas? Porque sabes el tramo que te estoy diciendo. Sí. Vale. He conocido por ahí, sí que sé que un tramo muy, muy oscuro. Vale, ese tramo es, ¿vale? Entonces, está entre medio que no llegas ni a Igualada, que aún no ves ni Igualada, y Capellades lo dejas a un lado, pero claro, Capellades está subido, está alto, o sea que aunque el tramo sea de Capellades a Igualada, Capellades no es que esté al lado, el Capellades es que hay que subir después, desviándote por otro sitio, que subir unas curvas hasta arriba para llegar a lo que es el pueblo de Capellades, así que no había nada alrededor, aunque lo veas, no estás al lado. Bueno, pues llego hasta allí, de lejos no había visto nada, y justo cuando estoy llegando a lo que es la señal, eran aproximadamente las 12 de la noche,
me veo a una persona allí, pero parada sin chaleco defectante, sin hacer ningún tipo de gesto. A ver, lo típico, si tú estás allí parado haciendo autostop, pues bueno, haces el gesto de que o llevas un cartel o haces el gesto con el dedo de que quieres que paren. Nada, ahí he parado como un espantapájaros ahí. Recuerdo, en ese momento me dio un miedo tremendo, que es lo que he comentado al principio del programa, que menos mal que habían 2 carriles, porque el primer gesto que hice fue dar un volantazo del mismo miedo que me dio e irme al otro carril. Imaginaros si en ese momento llega a venir alguien, que lo curioso, que sabes, Lucas, tú que sabes que aquel tramo es bastante transitado. Sí. En ese momento no había nadie, o sea, es que no venía nadie. Pues gracias a Dios me pasó en ese tramo en el que hay 2 carriles, porque si no, si yo me llego a ir para el otro extremo, o la carretera llega a ser más estrecha, no sé lo que me ocurre en ese momento. Lo que sí que es me dio tiempo, aún dentro de mi histeria, fue un poco como era esta persona, que pasé yo por al lado y no hizo nada. Recuerdo que el pelo era negro. El pelo era negro. Y luego corto, yo me dio la sensación, tampoco te lo puedo asegurar porque entre lo que hice, la histeria y tal, de que era un hombre. Claro, los focos, al darle los focos de lo que es el coche, porque recuerdo que era por la noche, claro, también te ves más blanco. La piel muy blanca. Y luego, lo que llevaba puesto, no puedo decir que fuera blanco, pero recuerdo que los pantalones eran bastante claritos. Luego llevaba como un jersey o una camisa, no sé, y luego como un chaleco, también el jersey y la camisa eran blancos, y luego como un chaleco que era como un beige, pero un beige muy apagado, como si fuera un blanco palo así apagado, que no llega a ser ni blanco ni beige. ¿Qué es lo que vi? Pues no lo sé decir. Yo lo único que sé es la casualidad de yo no haber querido hablar de ese tema, ver ese programa por el hecho ese de que, y es que te estoy hablando de que ese trayecto lo había hecho yo muchísimas veces y nunca es que ni una persona haciendo autostop, que bueno, también es raro una persona haciendo autostop. Sí que es verdad que pasan muchos coches por allí, pero vamos, yo no sé qué tal adecuado es ese lugar para ponerse ahí una persona. No sé si me explico, que te puedes poner, hay muchos trayectos ahí, hay muchos lugares en donde ponerte que van a pasar la misma cantidad de coches para que se te paren a recoger. No sé exactamente lo que vi, pero eso es lo que me pasó. La casualidad también de haber pasado tantas veces por ahí y no haber visto nunca nada, y precisamente ese día ver a esa persona ahí, que no sé exactamente lo que hacía, porque yo te recuerdo que estaba parada y sin hacer nada, simplemente estaba justo al lado de lo que es la señal de la carretera, donde pone el punto exacto de donde es, que ahora mismo pues no recuerdo. Y ahí está lo que me ocurrió con esto. No sé, dime. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Volviste hacia atrás a ver si paraste? No paraste. No. Pero vamos a ver, Lucas, si te estoy diciendo... Si no sabe ni cómo siguió para adelante. Si yo no sé ni cómo seguir para adelante. Que mira que yo soy curiosa y es que me encantan estos temas y me apasionan, pero es que muchas veces lo digo a nuestros buscadores que claro, ellos nos cuentan la manera, sus reacciones, pero yo tampoco sabría cuál es la mía. Pero yo, por ejemplo, recordando esta experiencia, te puedo asegurar que me di vergüenza ajena. Ahora mismo me lo paro a pensar y es de verdad que me doy vergüenza ajena del susto que me dio, que yo me acuerdo que giré el volante, me fui al otro carril, me puse a llorar del susto mismo. Me puse a llorar y fue a aparcar, llegué igualada, o sea, sin mirar atrás, yo no me vi nada, yo ni miré otra vez por el retrovisor, ni nada, yo salí escopeteada, aceleré y nada más llegar a Igualada, que lo primero que te encuentras es el polígono industrial,
paré allí, aparqué y llamé para explicar lo que me había ocurrido. Pero como una desesperada, pero llorando de que sí, mira, a ver, dime, Xavi. No, yo si te sirve para tu tranquilidad, te diré que yo, que he sido piloto probador de coches y he circulado mucho por la noche haciendo muchísimos kilómetros, puedo asegurarte y te aseguro que me he encontrado por esas carreteras de Dios humanos haciendo las cosas más absurdas en carreteras, desde encontrarme a 3 o 4 señores negros, vestidos de negro, en plena noche, en una carretera sin iluminar, además con solo 2 carriles y sin arcén, y caminando por la carretera, y tú de pronto ibas por la carretera y decías, ¿qué es eso? ¿Qué hay? Y cuando estabas encima veías que eran 3 tíos caminando por la carretera, o parados, es igual, y te pegaban un susto porque decías, para verlo los mataba a los 3. Pues imagínate, yo claro, para tu tranquilidad. Yo no sé lo que estaba haciendo ese hombre ahí, pero a mí me dio un susto de muerte. Por eso te digo que en ese momento pues me dio vergüenza ajena, porque digo, ostras, a mí me gustan estas cosas, y veo a una persona ahí parada y me pongo a llorar como si fuera una niña de 5 años. Pero bueno, mira, fue mi manera de ¿qué iba a hacer? Mira que si te paras y luego no está. Mira que si con los nervios es una persona de verdad, echa para atrás y deja de ser una persona de verdad. Exacto. Sí que es verdad que luego he vuelto a pasar muchas veces, también por la noche, y ya no he visto nada. De esto hace muchos años, hace ya aproximadamente, te puedo decir que 8 años, y lo hablé con una persona que también, pasa que tampoco he dejado pasar un poco el tema cosa que no debería haber hecho, porque a ver, supongo que cuando es algo propio a veces cuesta, ¿vale? Cuesta el centrarse, en meterse en algo. Hablé con una persona que también recordaba haber visto a alguien ahí, ¿vale? O sea, si alguien me está escuchando también que haya pasado por esta zona y le haya pasado algo parecido, pues que se ponga contacto @enlabúsquedaradio.com. Claro, es incluso si es el hombre que cuenta su experiencia, dice, un día tuve un encuentro con una loca con un coche que pasó rápido y casi se estrella. Sí que quise mirar el hecho de si había ocurrido algo ahí, claro. ¿Vale? Es una zona que sí que ha pasado. Además, yo tuve hace poco una amiga mía, una compañera mía de trabajo, que volviendo del trabajo, hay dos maneras de pasar. Yo no paso por esa zona, podría pasar, pero no paso. Ella sí que pasaba por esa zona y tuvo un accidente. También casi al poco de llegar a lo que es la curva esta que comento. Tuvo un accidente ahí. No le pasó nada, pero sí que es verdad pues que hay personas pues que imagino, yo ahora mismo no lo sé, pero imagino que ella pudo tener la suerte de que no le pasara nada, pero a otras personas sí. No sé realmente lo que vi. Y yo prefiero pensar que era una persona que yo que sé qué estaba haciendo, qué narices estaba haciendo a las 12 de la noche, a oscuras, parado al lado de una señal de tráfico, sin chaleco reflectante y parado mirando los coches, pero bueno. Hay gente que fuma algo y le da por hacer cosas rarísimas. Y lo curioso fue eso, que justamente en ese momento pues no pasaba nadie. Fue pasar, ponerme a llorar como una histérica, pasar lo que es dar el volante hacia un poquito más para adelante, y entonces sí que vino un coche de frente. Pero en ese momento, y mira que es una carretera con... Yo me paro, me bajo y lo bofeteo. Sí. Hombre, en ese tramo no lo sé, pero más para atrás, en lo que es la zona de Capellades, sabes que hay el Capelló, que sí, es una claro, roca, que para hay los que mucha no gente lo que sepan, se tira de ahí. Exacto, Sí. es una zona donde se han cometido varios suicidios, ¿no? Sí, es que podría por estar eso ligado a este tipo de... Podría estar ligado, además, la zona por donde vi a este personaje da lo que es el Capelló este. A ver, no está un poco adrejado lo que es esto, pero bueno, a ver, como tampoco se sabe por qué pasan las cosas, en el caso de que realmente no fuera una persona, que yo creo que sí, no sé qué estaría haciendo ahí, prefiero pensar, es que soy así, o sea, prefiero pensar que sí que era una persona que estaba ahí parada, pues a lo mejor sí que tiene algo que ver con el Capelló donde hay muchas personas que se han ido y muchas de ellas amenazan a irse al Capelló, sí, a tirarse por allí.
Que José Antonio, ya te explicaré que José Antonio no... Yo no me la No. ¿Te vas a tirar del capello? No, hombre, no, que él no sabe. Que me parece que se acaba de enterar de esto, ¿verdad? No te lo había comentado. No me lo habías comentado. Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Ves? Pues bueno, ya te explicaré, ya te diré cuál es el sitio y tal. Y bueno, esta es una de mis experiencias. ¿Tenéis alguna pregunta? Esteban, ¿Miraste por el retrovisor? ¿Se te ocurrió? No, te he dicho que no. Pero vamos a ver, Xavier. ¿No miraste ni por el retrovisor? No. Pero si yo pero es que me puse... Lo que hacer miedo. Mira, fue a ver, a lo mejor en otra ocasión, si me vuelve a ocurrir algo, mi reacción es diferente a esta. A ver, Claro, ella ha visto y después también personas en la carretera, también, pero claro, lo curioso fue el hecho de que esto era algo diferente. Sí, y aparte que fuera una persona, lo más lógico puede ser que sea una persona. A ver, hay reacciones para todo, Xavi. Yo me acuerdo al principio de comenzar el programa, también hicimos así como una ronda de... Al final voy a comerme yo todo el resto de los testimonios, pero bueno. También hicimos una ronda de contar nuestras experiencias. Y yo conté una en la que me había ocurrido con mi sobrino, ¿vale? En esta experiencia también fue rara y posiblemente, buscadores, si queréis escucharla, iros a... Porque es que si no me voy a comer el tiempo de todos nuestros colaboradores. Está por la primera temporada por los primeros, no recuerdo cuál es. Los escucháis todos, en un castor además, y ya llegaréis. Entonces, varias veces y cogiendo. Exacto. Entonces, luego haremos examen. En esta experiencia, Xavier, y posiblemente era tal vez más rara que esta, que le podía haber encontrado menos explicación, no pasé miedo. Fue una reacción totalmente diferente. Sí, te quedas chocada de cómo puede pasar esto, cómo es así, pero fue una reacción totalmente diferente. Por eso te digo que en cada momento, en el estado de ánimo que tengas, pues reaccionas de una manera o de otra. De todas maneras, Yolanda, independientemente también del miedo, creo que la decisión fue inteligente y acertada a la hora de no parar en mitad de la carretera. No. Ya te digo, Esteban, que yo no... que iba sola. A ver, ¿qué tendría yo? 22 años, 21... Ahora no recuerdo, 20, 21 años. Una chica sola... por la noche, a las 12 de la noche, a ver, ¿cómo te vas a parar? Pegando volantazos. ¿Cómo te vas a parar? Haciendo ese, ¿no? Yendo para aquí, para allá. Y no. Y bueno, mira, pues esto me ocurrió, que es lo que, no sé lo que vi, sé que era una persona que estaba parada ahí y bueno, ahí está. Entonces, tengo que decirte que por las carreteras se ven cosas muy extrañas y no siempre sabes lo que es, ¿eh? Sí, a veces son señales y todo. No, pero a mí me han pasado cosas muy raritas y yo siempre las he atribuido al hecho de conducir de noche y hacer muchos kilómetros y siempre lo he atribuido a mi imaginación, pero me han pasado cosas rarísimas. El cansancio a veces nos hace ver siluetas en algunos lugares que parece que... Bueno, ya te digo que siluetas, a ver, no digo que sea algo paranormal, pero silueta no era. Era una persona. Que viste la persona hasta la ropa, pues... Era una persona, te puedo decir, ya te digo, como tenía el pelo era liso, ya te digo, es que me dio tiempo aún dentro de mi histeria de ver a la persona, claro, es que me la topé. Bueno, ya estoy yo, te toca, Lucas. Yo primero quiero compartir una cosa, que es que a mí me encanta, la gente dice, me gusta mucho lo paranormal, qué pasada, sí, pero que le pase a otro, por favor. Porque bueno, mira, pues experiencias, pues tengo varias de varios temas, ¿no? Pero algunas ya las he compartido con vosotros, otras pues no, y hoy pues me gustaría explicar una que no. Pues estando de viaje, ¿qué te diría yo? A más de 10 años, visitamos un jardín japonés, donde había una piedra grande, verde, enorme, que parece... A simple vista podía parecer un trozo de pizarra, ¿no? Y le pregunté al cuidador del jardín, oye, esta piedra tan grande aquí puesta en medio del caminito, ¿qué es? Y dice, es una piedra del alma. Digo, ¿una piedra del alma? ¿Y eso qué narices es? Dice, mira, tú ves y refleja un poquito lo que uno lleva dentro o lo que puede ver. Y digo, es un pedrusco verde. Y me estuve mirando, pues, 5 minutos, a ver qué veo, y si no veo nada, pues sigo la visita, ¿no? Y lo curioso es que empecé a ver siluetas y me pareció ver lo que era un rostro grande, alargado, con facciones, ¿cómo se dice?, puntiagudas, ¿no? O sea, con la barba estrecha, los ojos un poquito rasgados, cara de mala leche, la verdad. Y me quedé
me asusté, la verdad, porque vi aquella imagen y dije, no me gusta. Y debajo de la cara aparecieron varias otras, como un grupo de personas, como una muchedumbre que huía despavorida. ¿Pero eso dónde lo viste exactamente? En un jardín japonés de una ciudad norteamericana. Pero en una piedra. Una piedra, sí. Una piedra grande que hacía la piedra 1,90 m, 2 metros prácticamente. Pero claro, vete tú a saber si era aquello un relieve que han hecho los que han hecho el jardín, y que si te quedas un rato mirando, pues igual lo ves, ¿no? Pero no sé, le pregunté y dije, no, aquí no hemos pintado nada. Nosotros no ponemos la piedra, y esto es una piedra que tenía mucha tradición y que la gente viene aquí a encontrar su inspiración, ¿no? O a reflejarse a sí mismo y saber lo que tienen que mejorar o que tienen que despertar en ellos. Pero mira, yo vi pues esta imagen bastante terrorífica. Curioso. Y no hasta el momento pues no le he podido encontrar una explicación. Pero esto, Lucas, algún tipo de, sí, como tú dices, algún tipo de relieve, pero y la misma roca, la misma piedra, no tenía nada que te pudiera hacer confundir con esto. No, es como las rocas de Montserrat, si las habéis visto. Tienen forma redondeada, pero no tienen ningún tipo de relieve. Sí, si acaso tendrán la forma que hace en contraste con el cielo, ¿no? Que parece que veas figuras, pero yo lo que digo es dentro, como si fuera una pantalla, la propia piedra, y ver que se dibujaban. Curioso. Y si alguna vez buscáis formas o formas curiosas, dibujos, las baldosas que ponemos en nuestras casas, esas que tienen trozos de piedra o dibujitos, si miráislo bastante rato, podréis ver cómo aparecen siluetas familiares. Mira, buscadores, hacer el experimento. Si os sale alguna cara familiar, contacto@enlabúsquedaradio.com. Y no tienen por qué los ser... Los experimentos de Lucas. No tienen por qué ser... A partir de hoy, por tu culpa, habrá gente que no querrá volver a entrar en el baño de su casa, bueno, que lo sepas. Igual encuentran la pintura de Van Gogh. Ya aviso que no tienen por qué ser siluetas terroríficas. También se encuentran cosas bonitas. Fijaros, no tienen por qué ser, pero pueden. Uy, ¿cómo estamos? Bueno, pues muchas gracias, Lucas, por contar tu experiencia. Bueno, y una cosa. Dime. ¿Hay alguien más que haya visto algo? ¿Has algún amigo tuyo que haya visto también la piedra y haya visto otra cosa diferente? Bueno, yo tenía algún amigo que ha visto una piedra, pero no tenía nada que ver. No, la verdad. No. Y en aquella experiencia estaba yo solo, o sea que tampoco creo que hubiera nadie conmigo que me dijera, ¡ay, yo también lo he visto! Lo siento, no tengo ningún testigo que haya visto nada parecido. Lo dicho, muchas gracias, Lucas. Esteban, llegó tu momento. Pues, bueno, antes de comenzar con esta pequeña experiencia, decir que hay muchas personas que se han sorprendido cuando les digo que realmente soy una persona bastante crítica y hasta cierto punto bastante escéptico sobre ciertos asuntos. Uh-huh. Es por eso que cuando me ocurrió lo que voy a contar, la verdad que en pocas ocasiones he llegado a sentir realmente un miedo, realmente que incluso llegó a paralizarme en ese momento e imposibilitarme realmente mirar para la parte trasera del vehículo. Uy, madre. Esto ocurrió pues una noche de invierno, estábamos en casa de unos amigos, se nos estaba apagando ya lo que es la leña de la chimenea y alguien tenía que ir a la gasolinera, que era lo más cercano. Esta casa estaba, la verdad, que un poquito alejada del núcleo urbano y me tocó a mí. Bueno, pues estaba mi mujer, estábamos pues una noche de pareja, entre amigos, en la casa. Me fui a comprar a la gasolinera. La gasolinera estaría a unos 3 kilómetros de la casa aproximadamente. Pero esta casa, como digo, estaba en una urbanización a las afueras del núcleo urbano. Era una zona bastante alejada y entre la gasolinera y esta urbanización sigue habiendo hoy en día una separación, como digo, de 3 kilómetros, donde en un tramo no hay pues ni farolas ni ningún tipo de iluminación. Pero era invierno, aunque la noche era bastante clara porque estaba despejado y el reflejo de la luna, pues todos sabemos cómo refleja la luna, se puede ver a simple vista. En el transcurso a la gasolinera, todo normal, llegué a la gasolinera, compré el saquito de leña
lo eché en la parte pues del acompañante, en los pies, y me dispuse a volver hacia la casa. En el transcurso de la casa, bueno, fue salir de la gasolinera y en ese momento me dio la sensación de que había alguien detrás del coche. Yo tengo una mala costumbre que ya mi mujer me lo repite mucho y no son pocas las regañinas las que ya me ha echado diciendo, oye, el coche ciérralo, que vas a echar gasolina, dejar el coche abierto, muchas veces las llaves puestas incluso, y cualquier día te vas a llevar un susto, que te van a llevar, se van a llevar el coche. En ese momento, pues la verdad que como siempre no cerré el coche. Lo que yo pensaba es que se me había metido alguien en el coche, realmente alguien había entrado y estaba detrás, pero sinceramente sentí ese miedo de decir, a ver si iba a haber alguien, no sé, la verdad que me paralizó bastante. Lo que pasa es que esa sensación de que había alguien realmente iba creciendo, y justo cuando ya entraba en este tramo que os digo, donde había poca iluminación, donde ya no había farolas, donde ya no había ningún tipo de iluminación, me dio una sensación muy fuerte. Sinceramente puede ser que sea sugestión, porque como digo, soy bastante crítico y escéptico en este asunto, pero me dio la sensación de que era una mujer y que atrás llevaba una mujer. Tanto miedo yo tenía que no podía girar la cabeza, tenía mucho miedo. Yo llegué a pensar que era un indigente, no pensaba otra cosa. Se me ha colado una indigente en el coche y en un momento dado pues todo piensa a ver si va a ser toxicómano, me va a sacar. Pero Esteban, ¿tuviste a alguien por el retrovisor? Eso es lo que voy a contar ahora. Vale. Lo que realmente hizo que echara a sudar. En el momento que yo miraba por el retrovisor, yo os puedo asegurar de que el retrovisor lo veía en negro. O sea, yo no veía por detrás de los cabeceros de los asientos delanteros. Yo miraba para atrás, yo no era capaz de ver la ventana atrás, la luna trasera. Por eso digo que puede ser que sea autosugestión y realmente ya mi propia mente haga que yo no vea nada. Y el propio temor haga que no visualice ni siquiera bien. Lo raro y lo extraño es que el resto de ventanillas, o sea, la que yo tenía a mi izquierda, la que tenía a mi derecha y, por supuesto, por donde yo iba conduciendo, veía perfectamente la iluminación, como digo, lo que era la luna, pues el reflejo de la luna realmente hacía que se pudiese ver incluso con las luces apagadas. No lo llegué a comprobar, pero todos sabemos que se puede ver perfectamente. Pero a través del retrovisor yo lo único que veía era negro, no veía absolutamente nada. Incluso te puedo asegurar que pisé el freno en varias ocasiones para que las luces de freno iluminaran un poco la carretera para ver si podía ver el reflejo. No captaba ningún tipo de imagen, solo oscuridad. Llegué a la rotonda que salía de este tramo, que justo estaba a la entrada de la autopista, y una rotonda, en un desvío íbamos para la autopista, en otro desvío ya íbamos para la urbanización. En esa rotonda me paré, giré la cabeza, absolutamente nadie. Ahí no había nada, ahí no había nadie. Os puedo asegurar que los sudores eran tremendos. Para estar en invierno, el frío que hacía tenía una calor exagerada. Llegué a la casa de los amigos, conté la situación, lo que había ocurrido, y a la vuelta, pues esto ya sería bastante tarde, las 3, las 4 de la madrugada, ya regresaba con mi mujer en el coche y hice la prueba de pararme en esa zona oscura donde ocurrió este episodio, donde solo veía oscuridad a través del retrovisor. Frené el coche y apagué las luces. Y miramos los dos por el retrovisor. Yo giraba la cabeza y si la giré, ciertamente. Yo veía perfectamente la parte de atrás del coche. Con las luces apagadas del coche, yo veía todo a mi alrededor. Oscuro, evidentemente, pero con el reflejo, como he comentado, de la noche. O sea, yo lo veía todo perfecto. Lo que a mí me había ocurrido antes, desde luego, es algo que aún hoy lo achaco. Por supuesto, pues quizás el autoconvencimiento y la autosugestión, incluso el miedo que puede que yo mismo me provocara pensando que en un principio iba una mujer, que alguien se había metido en el coche, y ya yo incluso puede ser que me hiciera la película de que era una mujer, yo ya lo hacía todo, pero es verdad que yo notaba, o la sensación que yo tenía de que había una mujer detrás del coche. Esa situación es la única que se ha producido de este tipo
pues en toda la vida que llevo conduciendo el coche y no se me ha vuelto a repetir. Desde luego la recuerdo porque sinceramente pasé muchísimo miedo. Madre mía, Esteban, si me dio un ataque de histeria a mí, que vi a una persona fuera del coche, si me llega a ocurrir lo que te ocurrió a ti, yo creo que ya me estampo. Lo primero que ocurre es que me estampo. Conclusión. Yo no sé lo que hago. Conclusión, ya con Yolanda lo hago, pero con Esteban, si algún día tengo que llevarlo en coche, conduciré yo. No vaya a ser que alguien se meta. Por si acaso. Y el que vaya detrás vigilando. Y tú detrás. No, o sea, porque si voy con ellos y le pasa eso, se vuelven histéricos. Ya ves. No. A mí me ocurre lo que nos ha estado explicando Esteban y yo ya no sé. Yo me tiro, como ha dicho Xavi, me tiro del coche ya directamente. Y además estabas contándolo, Esteban, y ya, claro. Yo me lo estaba imaginando, me lo estaba imaginando. Me lo estaba imaginando y me estaba ya dando miedo imaginándomelo. Pues imagínate, Esteban, en aquel momento. Yo os puedo asegurar que en ese momento yo pensaba, sinceramente, no entendía de otra percepción. Es decir, yo pensaba en que alguien había entrado, una persona física. Lo extraño fue cuando tenía esa sensación sin saber por qué, sin haber estado pensando en ello, simplemente, oye, que llevo a alguien atrás. Y el miedo que yo tenía, sinceramente, es que fuese pues, un toxicómano y que me sacara, o alguien, pues, ni siquiera pensé que quisiera robar. Da igual, Esteban, da igual. Sea una persona física o no física, yo me tiro del coche. Sí, yo, vaya, la verdad que estuve, no a punto porque la verdad que estaba paralizado del miedo. En pocas ocasiones me ha ocurrido que yo tenga tanto miedo que me llegue a paralizar. Simplemente yo me dedicaba a hacerme, como se dice aquí, el longi, el tonto, a continuar como si yo no supiera nada, y en cuantito pillar algo de luz, mirar para atrás y en ese momento si hubiese alguien, pues... Claro, Esteban, porque tú viste todo negro. Pero sí. No viste nada más, no viste ni una imagen, no viste nada. No, oscuridad a través del retrovisor. Ahí fue cuando la verdad que entré en pánico total. Cuando yo no veía nada detrás, yo decía, esto no es normal. O sea, yo, ¿cómo no veo detrás de los cabeceros de los asientos? No veía nada, oscuridad total. Esteban, una pregunta. El coche que conducías en aquel momento, es que no me acuerdo cuánto tiempo hace que dices que pasó. Eso ocurriría ahora unos 4 años. O sea que ya llevaba la tercera luz de freno, digamos. Sí. No, porque cuando has dicho lo del retrovisor, que no veías nada, en ciertas circunstancias ya sabes tú que a veces es normal que si hay una carencia de luz, miras al retrovisor y lo ves negro. Pero cuando me has dicho que pisaste el freno y no veías nada, habiendo la tercera luz de freno... Que eso lo hemos hecho todos en la vida, decir, hostia, no veo nada, pisas la luz de freno y dices, vale, no hay nada. Sí, aparte para intentar hacer esa comprobación, ya cuando volvía, bueno, incluso te puedes decir, mira, ya te has hecho el valiente cuando tu mujer iba en el coche, pero ahí sí que paré el vehículo en esa zona donde ocurrió esto, que no se veía absolutamente nada a través del retrovisor, y como he dicho, apagué las luces del coche y miramos los dos para atrás. Y yo veía perfectamente la parte trasera del vehículo. Y veía, por supuesto, la carretera, la barrera quitamiedos, a través del retrovisor, con todo apagado. Vaya. Pues fuese el miedo. Muchísimas gracias, Esteban. No sé si sería el miedo o no, si fue... No se sabe. Y eso es igual que lo que he contado yo. No se sabe lo que es, pero ahí está. Muchísimas gracias, Esteban. Y ahora, señor Xavier Surey, que te veo con ganas de aquí de contar tu experiencia. Lo que pasa es que mi experiencia comparada con la que habéis explicado es tan cortita, que se emplea mucho más tiempo en explicarla para que las personas se ubiquen que en la experiencia en sí, porque la experiencia es de, no sé, no sabría decir yo si llega ni a medio segundo. Pero vaya, yo lo que haría primero es ubicarlo en el tiempo y en el espacio, porque estamos... hablando de 1982, o sea que debe ser de las que se han explicado hasta ahora, debe ser la más antigua de todas. Estamos hablando de hace 31 años, si no me equivoco, si no cuento mal. Hace 31 años. Y debía ser no sabría decir si fue en qué época exacta del año, pero sería seguro entre febrero y octubre o septiembre de ese año. Hay que recordar que veníamos del Tejerazo en el 1981, y yo en esa época estaba haciendo en la mili en la base aérea de Málaga. Y para los oyentes que sean de Málaga, ubico la zona simplemente geográficamente para que todo el mundo sepa dónde está la base aérea. La base aérea está interiormente justo enfrente del aeropuerto, y por el exterior está, yo ahora no sabría decir la distancia exacta, pero debe estar como a 1 kilómetro de lo que sería el desvío de entrada al aeropuerto, eso en dirección a Málaga.
y en dirección, digamos, a Torremolinos estaría pues también como a 1 kilómetro de lo que se llamaba, no sé si todavía debe existir, el campamento Benítez, que era un campamento del Ejército de Tierra, ¿vale? Entonces, en aquella época, como que veníamos del Tejeretazo, el Ejército del Aire tenía dentro y además estaba el tema de la amenaza de ETA, que en aquella época ETA estaba en su máximo apogeo. Pues el Ejército del Aire tenía la Policía Aérea. Una de las misiones que tenían las bases aéreas, que estaban en aeropuertos, al lado de aeropuertos civiles, era enviar, no todas las noches, pero casi todas las noches, enviar un jeep que se llamaba la Guardia de Aeropuerto, y ese jeep se dedicaba a recorrer las pistas del aeropuerto para poder responder rápidamente ante cualquier alerta, pues yo qué sé, desde que un avión con narcotraficantes se hubiese colado en el espacio aéreo e intentase aterrizar, hasta para responder a cualquier tipo de amenaza a un avión por parte de algún grupo terrorista, algún criminal, lo que fuera. Entonces cada noche cogían un jeep, un cabo primero, 3 soldados de la guardia, armados hasta los dientes, y se metían dentro del aeropuerto por un acceso interno de la base aérea. Yo más o menos creo que todo el mundo se ha hecho la idea de lo que estamos hablando. Dentro de la base, además de haber la guardia normal, que era lo que llamábamos guardia de garita, todas estas cosas la gente que no ha hecho la mili le debe sonar a chino. Sí. Pero los que fuimos voluntarios a la fuerza nos acordamos como si fuera hoy. Aparte de la guardia fija, que es la guardia de garita, que son los tíos que están dentro de una cosa de piedra y con el CEDME esperando que venga alguien para pegarle un tiro, como si dijéramos, para resumir. Había una cosa que se llamaba refuerzo de la guardia, que era personal que iba a pie caminando, que iban de una determinada garita a otra determinada garita, cubriendo todo ese espacio, haciendo eso, reforzando a la guardia, ¿no? Bueno, pues imaginaos que estamos hablando de aproximadamente las 2 o las 3 de la mañana, sería un momento de este tipo, había sido un día despejado, la noche era despejada, no había nubes, no llovía, no había tormenta seca. Además, entre 1981 y 1982, los que sean de Málaga recordarán que esos 2 años fueron especialmente secos en Málaga, porque incluso en el verano del 82 hasta la base aérea nos cortaron el agua y no nos podíamos ni lavar. Para poder fregar los platos nos enviaban cisternas con agua, para que os hagáis una idea de lo difícil que era que lloviera allí en aquella época, ¿no? Bueno, pues en una noche, haciendo un refuerzo de la guardia, yo hacía un refuerzo de la guardia que recuerdo perfectamente que se acababa justo unos metros antes del pabellón de oficiales, que era justo donde al otro lado empezaba el camino que cogía el jeep que iba a la guardia de aeropuerto. Y había otro refuerzo de la guardia que acababa a unos 10 metros de donde acababa el mío y que era justo en la esquina del pabellón de oficiales. Como es lógico, cuando ya llevas los primeros refuerzos de la guardia, tú no te mueves de tu final de refuerzo de la guardia, saludas al otro en la distancia, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, vale, venga, media vuelta te ibas. Cuando ya llevabas un poco de mili, te lo pasabas un poco todo por el arco del triunfo y ¿para qué nos vamos a engañar, no? Y uno corría 5 pasos más adelante, el otro corría 5 pasos más adelante y en el medio te encontrabas, te explicabas la vida y milagros, porque era bastante aburrido caminar a las 2 o las 3 de la madrugada esperando que alguien entrase en la base para liarte a tiros y rezando para que no pasara. Era bastante aburrido porque además te levantaban de la cama cada 2 horas, entonces era un rollo. Entonces estaba bien tener a alguien con quien hablar. Y ese día pasó eso. El otro hizo 5 pasos hacia adelante, yo hice 5 pasos hacia adelante, nos juntamos y empezamos a hablar. Y de pronto, durante no sé cuánto, se nos hizo de día. Simplemente se nos hizo de día. Claro, lo primero que nos vino a la cabeza era que el jeep de aeropuerto, por alguna razón, estaba volviendo y eran los faros del jeep de aeropuerto que nos iluminaba. Hay que decir que los jeeps de aeropuerto eran unos Land Rover absolutamente atrotinados que hacían un ruido escandaloso que se podían oír como a 1 kilómetro de distancia. O sea, imagínate tú a las 12 de la noche como para no oírlo, ¿no? Todos los dos automáticamente, por acto reflejo, igual como tú pegaste un volantazo, los dos nos dimos la vuelta y empezamos a correr como alma que lleva el diablo para que cuando llegase el jeep de aeropuerto nos pillase en nuestro sitio de refuerzo de la guardia. Y de pronto, a mitad camino, yo creo que los dos al mismo tiempo, a él no lo vi porque claro, estaba de espaldas, nos paramos y dijéramos, no puede ser, si un Land Rover hace una lucecita que faena tienes para ver delante del coche y se ha iluminado todo. Nos giramos los dos, nos quedamos mirando y dijimos, ¿qué ha pasado? Automáticamente los dos miramos hacia el cielo, en el cielo no había nada, porque claro, lo primero que piensas, esto es un helicóptero, imagínate como tampoco hace ruido un helicóptero, ¿no? Un helicóptero que no se ha iluminado, algo.
Evidentemente no había jeep de aeropuerto, no había helicóptero, no relampagueaba, el cielo estaba despejado. Allí no había absolutamente nadie, de nadie. Y hasta hace muy poco tiempo yo pensaba que esta experiencia no la había tenido nadie más. Y ya veo que aquí se levantan manos. Y desde hace unos meses, cada vez que lo explico, siempre hay alguien que dice, a mí también me ha pasado. El otro día me explicaba alguien que le había pasado en medio del Atlántico, haciendo una regata entre España y América, justo en medio del Atlántico, en plena noche, le había pasado exactamente eso. Y tampoco había, ni llovía, ni había relámpagos, ni había mala mar, ni nada de nada. Y ni siquiera lo apuntó en la bitácora, ¿cómo se llama? El libro de a bordo. Ni siquiera lo apuntó porque dijo, luego cuando esto lo meta en comandancia que les explico. Igual como yo tampoco no hice un parte cuando llegué al cuerpo de guardia, porque si escribimos eso, ¿qué vamos a explicar? Hay que decir, Xavier, que la mano que dices que está levantada, pues que es una invitada que tenemos hoy aquí en el estudio, que está diciendo que algo le ha pasado algo parecido, que luego ya pues nos lo contará a micro cerrado. De hecho me he encontrado mucha gente que ha descrito exactamente lo mismo. Es decir, un lamparazo blanco que te ilumina todo, que no se sabe de dónde viene, que dura nada, justo a encenderse y apagarse, que te deja petrificado, lo ves todo perfectamente como si fuera de día, pero es una milésima de segundo y allí no hay nada ni nadie que te pueda haber iluminado. Y yo pensaba que esto era una experiencia única, yo pensaba esto, debíamos estar los dos aquí, que conste que en aquella época era difícil que alguien fumase en la mili, no es como... pero yo particularmente nunca he fumado otra cosa que tabaco puro y duro. Pero tienes la sensación de que, bueno, la mente te ha engañado, ¿no? Pero he ido descubriendo con los años... Y sobre todo hace poco, pues que hay mucha gente que le ha pasado y le ha pasado en los lugares más diversos y más extraños. Y nadie tiene una explicación. Y entonces yo, por supuesto, no la tengo. Yo solo sé que se me hizo de día durante unas décimas de segundo, pero no tengo ni la más puñetera idea de por qué. Ahora, el susto que nos pegó, os juro que fue un susto de muerte. Esto es normal, me parece a mí, esto de los sustos, que sí que somos, que ya estoy viendo que no soy la única. Yo que pensaba, cuando cuente mi experiencia, diga la reacción que tuve, se van a reír de mí, vaya esta, mira, le gustan los temas, pero ya veo que es bastante normal que, aunque nos gusten los temas, en el momento exacto en el que ocurre algo que no tiene explicación, en ese momento para nosotros, pues que nos asustemos. Así y nosotros llevamos... Menos José Antonio, que José Antonio estaba muy valiente, paseando por allí, por el tanatorio de Ceuta, escuchando los lamentos estos. Y nosotros llevábamos... Bueno, hubo momentos después, pero ya. Y nosotros llevábamos fusil con 40 balas y pistola con 20. Y aún así nos acojonamos, pero mucho. O sea que... No. Fíjate que he estado escuchando a Xavier y ha sido como escuchar un caso que también me comentaron en una zona muy cerquita, en el Torcal de Antequera, que imagino que Xavier lo conocerá. No, yo estaba encerrado en la base 45 días. 45 días de cada 60. Sí, salía una vez cada 45 días para irme al Corte Inglés a desconectarle y escribirle una carta a mi novia fuera de la base aérea, que era todo lo que deseaba. Y luego los otros 15 días me volvía para Barcelona. O sea que ya ves tú lo que yo pude visitar Málaga. La base aérea, la verdad que aun estando cerca, sí que había cierta distancia hasta donde estoy comentando. Y precisamente no hace mucho, ahora cuestión de año y medio aproximadamente, sí me contaron pues casi las mismas palabras que nos has contado. Pero en este caso la situación era en el Torcal de Antequera, que es un monte que está muy cerca de Málaga. Sí. Y de hecho, cuando suelen hacer algún tipo de alerta ovnis, suele ser un punto donde las personas se concentran. Y allí hace un año y medio, cosas así, sí que es verdad que a mí me contaron, ¿no?, un familiar cercano que les había ocurrido esto, que no veía el objeto que producía esa luminiscencia tan grande, porque realmente llegaba a iluminar, como bien dice, casi se hace de día, pero durante milésimas de segundo desaparece, no se ve la fuente que ha producido esa luz, no hay ningún tipo de sonido, o sea, las mismas palabras. No es un caso único. No. Bueno, a mí me tranquiliza que no sea un caso único, ya te lo digo ahora. No para menos. Muchas gracias por contarnos vuestras experiencias. Sé que ha habido un chivato por aquí que ya lo ha puesto en el perfil personal en la búsqueda de que antes de que se emita, es que claro, como esto es grabado, pues ya se sabe cómo está. ¿Hay chivatos? Sí, hay chivatos, así que os informo que hay un chivato que ya lo ha puesto, que estábamos grabando. No es un chivato, es alguien que informa. Esta tertulia y ya nuestros buscadores están impacientes por escucharnos, así que ya lo estáis haciendo, queridos amigos. Querido Carlos,
Ahora me toca a mí. Te toca a ti. ¿Le has llamado querido? Sí. Vaya. Sí. José Antonio, tú no te pongas celoso. No, yo no digo nada. Qué voto se sabe. Bueno, pues mi experiencia fue aquí en la radio. Fue un día de invierno. Ahora no me acuerdo si era octubre, noviembre. Y era, pues, después de haber grabado unos programas que ya se había ido todo el mundo. Y yo me había quedado aquí, pues, a limpiar un poco, a hacer cosas técnicas. Y eso que miro por la pecera. O sea, ¿sabes eso que notas algo que se mueve y tu vista va directamente a él? Pues yo lo que vi fue una persona bastante alta y blanco. Yo me acuerdo que era una cosa blanca y una persona muy alta. Yo pensaba que era un compañero de la radio que también es bastante alto. Y eso que voy pues a busca de él para ver qué quería. Porque veo que entra y bastante rápido. Y eso que veo que no está en la radio. Empiezo a buscarlo, digo, a ver si es que se ha escondido. Pero no encontré a nadie. Hasta que dije, mira, pues habrá sido pues mi imaginación, que no sé. Recuerdo perfectamente ese día, Carlos, porque justo después de haber visto esto, me mandaste un WhatsApp a mí y me pusiste Yolanda, que acabo de ver algo. Sí, me acuerdo. Sí. ¿Te acuerdas, José Antonio, que te llamé y te dije, Carlos me ha dicho que ha visto algo en la radio? Y sí, es verdad que, bueno, aparte que nosotros ya lo hemos contado aquí en uno de nuestros directos, ¿no, José Antonio? Me parece que fue. Que tú y yo habíamos visto algo también. Y esto pero lo bueno fue la semana siguiente, no sé si fue la siguiente o 2 semanas después, que fuiste tú quien vio a esta... esto fue... Es que ahora no me acordaba si esto fue antes o después de que yo viera aquello. No, primero fue Carlos. Primero fue yo. Cuando tú comentaste lo que habías visto, Carlos dijo, bueno, pues yo hace... Sí, pero el día que vio esto me escribió a mí. Me acuerdo que me escribió. Me escribió, me dijo, oye, anda, que he visto algo. Y bueno, y si no lo habéis escuchado, buscadores, otro día también estábamos Carlos y yo dentro de la pecera. Pero esto ya era por la tarde. Sí, esto era por la tarde. Y estábamos grabando el programa. O sea, aún no habíamos empezado a grabarlo. Y entonces pues vimos también, yo vi algo que cruzaba el pasillo, estaba dentro de la pecera y a través del cristal vi algo blanco, una persona alta también, como Carlos dice. Que tú también te confundiste con la misma persona. Me pensaba que también era la misma persona. Que curiosamente cuando dijiste, hola Álvaro, él salió debajo de la mesa. Sí, dijiste, porque es que fue curioso porque no. Porque sí, hace nada raro, está haciendo cosas técnicas. Esto ha sonado raro. Porque él estaba debajo de la mesa haciendo cosas técnicas. Bueno, sigue sonando muy mal. Lo que quiere decir que estaba técnicamente agachado. Ay, de verdad, es que qué mal pensados que soy, de verdad. Con los cables eléctricos de los y micrófonos. Yo justamente pensaba que era él. Y justo cuando lo digo yo, sale él de debajo de la mesa. Y entonces no podía ser que él entrase por la puerta cuando ella estaba dentro. Ya está. Sí, así fue. Sí. Así fue. Y eso que empecé a investigar y hablé pues con el antiguo con el propietario del local. Y me dijo que antiguamente, el local era una... ¿Cómo se dice esto? Clínica dental, sí. Dijiste. Pero no donde va la gente a empastarse el diente, sino donde te hacen el diente. O sea, que aquí estaban los hornos... O sea, era un mecánico dental, vale. Sí. Y me dice que curiosamente había un chico muy alto que muchas veces pues se le iba la cabeza y salía corriendo hacia afuera, hacia la calle, daba un par de vueltas y luego entraba. Es una manera de desestresarse. Y era uno que estaba trabajando haciendo dientes. Sí. Vale, está bien. Sí, es curioso. Bien. Pero lo bueno es que el chico vive. O sea, ahora lo que hizo fue alquilar otro local más grande. O sea, lo que se fue es que se trasladó. O sea, que esa persona existe. O sea, puede ser que lo que viera ahí fuera un momento que se ha quedado por lo que fuera ahí. Fue un reflejo del pasado. Grabado ahí. Cualquier cosa, porque en esta casa pasan cosas, ¿eh? Porque yo recuerdo que cuando me siento donde estás tú ahora, el señor de las voces... yo he oído golpes en la pared que generalmente casi nadie escucha. Y hace un momento nadie ha notado el temblor en el suelo. No, pero es que... Tú también, ¿no? Pero es que los temblores, antes justamente lo estábamos hablando con nuestra invitada y con Lucas, que aquí hemos escuchado mucho ruido, muchos temblores, que pueden ser fácilmente explicables, porque esto es una vecindad por aquí. Sí, pero es que resulta que detrás de la pared donde yo oigo los golpes no hay nada. No, lo que hay son los contadores de agua, contadores de luz, aquí no hay nada. Que están cerrados normalmente, sí. ¿no? Solamente hay gente arriba, y curiosamente arriba hay una terraza. Bueno,
Y no bailan zapateados ni nada, ¿no? Ahí queda la cosa. Muchísimas gracias a todos. En este caso es que el chico que salía corriendo estuviese debajo de la mesa. Ay, por favor, Esteban, por favor. Esto, es que como es esto ahí metiendo la puntita ahí. Esto le ha dado un giro, Si antes no había generado polémica, ahora ya. Sí, y ahora con el tema de meter la puntita. Me asustaría más incluso. Imagínate que sale el trabajo a la mesa y sale a correr a darle vuelta al edificio. Ya ves. Antes de dar paso a nuestro amigo Fernando Aiza, que aunque no ha podido estar junto a nosotros, nos ha dejado también su experiencia, me gustaría saber un poco qué conclusiones habéis sacado vosotros de esta pequeña tertulia. José Antonio. Bueno, el concepto pequeña tertulia de 1 hora y algo, pues no sé, yo creo que es lo que decíamos al principio, ¿no? Compartir y que la gente que esté escuchando, pues sobre todo, una vez más, vean que no están solos y que quien hace en la búsqueda, pues también han tenido algún tipo de experiencia. Uh-huh. ¿Lucas? Perdona, Lucas, usted primero, por favor. Sí, yo creo sinceramente que el misterio es el que hace el programa y no el programa al misterio. Normalmente la gente que se reúne para hacer cosas de misterio es porque el misterio las ha traído aquí a reunirse para hablar de ello. Uh-huh. Si un programa generara misterio, entonces no está cumpliendo su función. Muy bien. ¿Qué te has tomado hoy? Que hablas tan bien. Ahora está bien. No, tiene su lógica. Sí, que el programa, nosotros no generamos un misterio, si el misterio está ahí. El misterio. Y gracias al misterio surge el programa, ¿no? Si se ha entendido, pero lo ha dicho tan bien. Sí, lo ha dicho muy bien. Una Coca-Cola fantástica y un rollito de chocolate. No, yo hay una cosa que hemos comentado en algún programa, que yo recuerdo haberlo comentado, que no sé si se ha emitido ya o no, que muchas veces los oyentes tienen experiencias y no las envían porque dicen es que mi experiencia no es espectacular. Y si os fijáis, aparte de cómo uno la pueda narrar, que en la narración uno le puede poner más suspense o menos, en realidad las experiencias comunes no son espectaculares. Son cosas que pasan en un momento determinado, que uno no se las espera, que te pueden pegar un susto de 4 pares de narices o no, pero no son esa cosa espectacular que no nos acostumbran a vender. Y por lo tanto, cuando uno tiene una experiencia y la compara con cosas que ve, hasta aquí puedo leer, que no piense que lo suyo no tiene nivel y que no vale la pena explicarlo, porque lo que realmente es importante es aquello que es muy espectacular. Que no se equivoquen, las experiencias reales no suelen ser muy espectaculares y además uno no se las espera, y cuando han pasado a uno le generan muchas dudas de si lo que ha visto lo ha generado su cabeza, realmente lo ha visto, y si lo ha visto, ¿qué era? Por tanto, invito a todos los oyentes a que, sin ningún reparo, compartan sus experiencias, porque todas son importantes y no hace falta que parezcan súper espectaculares para que tengan un pozo importante. Esteban Palomo. Pues bueno, simplemente esta tertulia, esta reunión es el reflejo de que este tipo de situaciones es más común de lo que podríamos llegar a pensar, de que nuestros oyentes podrían llegar a pensar, y que realmente si todos vamos con la mirada bien abierta y pendientes de nuestro día a día, incluso si echamos la mente atrás e intentamos recordar, todos hemos vivido en algún momento, y esta tertulia es reflejo de ello, alguna situación cuanto menos extraña, al menos que nuestra percepción, nuestra capacidad no está en ese momento, digamos, capacitada para otorgarle una explicación. Estoy de acuerdo con Javier, esto es algo que es muy, muy común, algo no muy común, tampoco quiero ponerle esa coletilla, algo común, más común, estoy seguro, de lo que podría aparentar. Y al igual que hemos hecho esto hoy, el comentar este tipo de experiencia, también invitar a los oyentes, por supuesto, a que lo hagan con nosotros también. Carlos Ortega. Hay una cosa que no os he dicho. Ay. Bueno, no se ha grabado. A raíz de aquello, puse una videocámara o una cámara IP y con una alarma. Y nunca ha pasado nada hasta la semana pasada. Lo de la cámara lo sabíamos, pero sí, que no haya pasado nada, que hasta la semana pasada no sabíamos. La semana pasada sonó 3 días consecutivos la alarma a las 21:43. Cuando aquí no hay nadie y está todo apagado. Y mirando las imágenes no se ve nada. Y el 4.º día, pues intenté investigar y estuve aquí toda la noche y no vi nada. O sea, es una cosa muy extraña de que 3 veces seguidas, 3 noches a las 21:43 sonase la alarma.
pues ahora ya sabes que has de buscar algo que haya pasado aquí a las 21:40. Y sobre todo que tienes que decirlo en el momento que pasa, Carlos. Claro, no 3 años después. Claro, es que ahora nos suelta la bomba esta. Pues mira, pues tú te crees, Carlos, por favor. Lo de la cámara ya sabíamos que... Porque sí, a ver, la cámara ya la sabemos. He puesto una cámara. Ya pero el cuarto día estuve yo aquí a esa hora para ver si había una luz o algo, aunque es un poco difícil porque las ventanas están pintadas de negro, pero no había nada. Ahora, los vecinos tendrían que estar hartos de escuchar la alarma, eso sí. Carlos castigado debajo de la mesa. Pero eso sí, lo que invito a la gente es que investigue también, para ver si puede al menos ver qué es lo que ha pasado. Muy bien. ¿Y yo qué he sacado de esta pequeña tertulia? Bueno, esta gran tertulia. Espera. Yolanda, ¿tú qué has sacado de esta tertulia? Yo he sacado que somos todos unos acojonados. Claro. Directamente. No, hombre, no. Pues ya Carlos no lo veo tan asustón. Bueno, porque ahora se está haciendo el valiente. Y porque el cristal de la sala técnica es muy gordo. Porque cuando me escribió para decirme que había visto a alguien no estaba tan contento. Pues bueno, yo he sacado eso, pues que aparte de que somos todos unos acojonados, pues que el misterio está en todos lados y que no hay que tener miedo a la hora de explicar las experiencias que uno ha vivido, porque estamos aquí para eso, para buscar. Ya habéis visto que realmente mi experiencia, como ha dicho Xavier, que no tiene por qué ser espectacular, pero nos lo encontramos el hecho de que nos digan, es que mi experiencia no me llama la atención, es que mi experiencia no, realmente no tiene por qué ser así. A mí me marcó aquello porque realmente no le encuentro explicación, tal vez sí que tendría, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿me entiendes? Entonces... el misterio está en todos lados y no hay que tener miedo porque para eso estamos, para ayudarnos unos a otros y escucharnos unos a otros. Para reírse, pues bueno, claro que hay gente, por supuesto, pero bueno, nosotros no estamos para eso. Yo creo que de la forma más normal que hemos comentado las experiencias y que están ahí, queda una, que es la de Fernando Aisa, si quiere la escuchamos y luego ya pues... Pues nada, muchísimas gracias a todos, chicos, tanto a Lucas, Xavier, gracias a vosotros. Esteban y Carlos. A ti. Y tú, José Antonio, y yo, Yolanda García. Claro, es que ha quedado así muy... Vamos a escuchar a Fernando Aisa y continuamos con el programa. Hola, buenas noches. Bueno, pues yo os voy a relatar una experiencia que tuve, una experiencia de la cual no fui consciente hasta algunos años después, porque siempre pensé que había sido una ilusión o que había sido un sueño que yo había tenido. Luego, ya os digo, bastantes años después, me di cuenta de que no, de que eso había ocurrido de verdad y de que me había sucedido a mí. Yo siempre he dicho, cuando me han preguntado, que estaría encantado de haber tenido alguna experiencia paranormal, de haber visto algo, de haber sentido algo, porque siempre he sido consciente, o creo que he sido consciente, de que nunca me ha ocurrido nada extraño, nada anormal, aunque creo que esta experiencia que os voy a relatar sí se puede catalogar dentro de ese conjunto de cosas que no suelen pasarle a la gente. Yo ya os digo, hasta mucho tiempo después no fui consciente de que aquello me había ocurrido y de que es cierto que me había sucedido a mí. Nos tenemos que remontar porque soy muy aficionado al fútbol y dentro del fútbol muy aficionado al Real Madrid, lo siento. Todos tenemos algún defecto, el mío es ese. Y en la época en la que os hablo, yo viajaba mucho a Madrid a ver partidos de Copa de Europa del Madrid. En esta ocasión era un partido de Copa de Europa, un partido de vuelta, Real Madrid-Bayern de Múnich. Habíamos perdido 2-1 en Múnich y quise estar en ese partido de vuelta. Esto fue un 10 de abril del año 2002. Yo el día anterior, el día 9, cogí mi coche y por carretera me dirigí a Madrid. Yo en Madrid tengo familia, porque soy de Madrid, aunque llevo muchos años viviendo en Marbella, y me dirigí a casa de una tía mía, ya fallecida hace poco tiempo por desgracia, para pernoctar allí y al día siguiente ir al partido, porque ya tenía la entrada. Yo tenía la entrada de simpatizante del Real Madrid, el carné de simpatizante, no de socio, sino de simpatizante, y mediante ese carné
por medio de Caja Madrid podía sacar las entradas aunque estuviese en Marbella. Entonces yo tenía mi entrada ya sacada y me dirigí a casa de mi tía. Llegué a casa de mi tía, estuve con ella toda la tarde, estuvimos merendando, fuimos a dar una vuelta por Madrid, el partido era al día siguiente, y esa noche salí a tomar una copa con algunos amigos que yo tengo en Madrid, y a la vuelta, evidentemente, pues me fui a casa de mi tía a dormir. Bueno, pues me acosté sin mayor problema y serían las 3 o las 4 de la mañana. No recuerdo exactamente la hora, pero sé que era tarde. Algo me despertó. Yo no os puedo decir qué fue, pero yo noté algo en la habitación y yo me desperté. Os tengo que decir que la casa donde vive mi tía Palmira, donde vivía, ya fallecida, anteriormente había sido la casa de mis abuelos. Al morir estos, mi tía, como era la que vivía en Madrid, mi madre estaba en Marbella y mi otro tío estaba casado con otra persona y vivía en su domicilio, mi tía Palmira era la que vivía en casa de mis abuelos. Bueno, pues al despertarme, no sé, por algo que yo noté, que no sé explicaros bien qué fue, pero yo sé que algo había en la habitación. Bueno, pues me dirigí al cuarto de baño. Por eso os digo que al cabo del tiempo me he dado cuenta de que aquello ocurrió de verdad, que yo estuve perfectamente despierto y que yo me di cuenta de que allí había algo. Me dirigí al cuarto de baño y cuando salí del cuarto de baño volví al dormitorio donde yo dormía, que era justo enfrente de donde dormía mi tía, que ya estaba viuda. Y bueno, pues al entrar en el dormitorio, en el fondo había una silla y yo noté una presencia, noté que allí había alguien, que había alguna persona, que había alguien sentado. Y os digo, no sé por qué fue, pero no encendí la luz, ni me alarmé. Os puedo decir que sentí una sensación enorme de tranquilidad y de paz y de... No sentía ningún miedo. Me senté a los pies de la cama, muy cerca del sillón donde yo estaba viendo a mi abuelo que había fallecido 20 años antes, y yo lo veía allí, pero a medio metro de distancia de mí, pero claramente, y os repito que no estaba dormido. Hasta muchos años después, no sé si la memoria, si la mente, si el subconsciente ha querido olvidar esto o taparlo, pero yo estoy convencido de que aquello ocurrió. Yo vi a mi abuelo, estuve hablando con mi abuelo durante mucho tiempo y recuerdo que aquello ocurrió de verdad porque mi tía, al cabo de un rato, desde su habitación que estaba enfrente, me dijo: Fernando, ¿te ocurre algo? Porque me estaba escuchando hablar. Yo no sé qué fue aquello, yo sé que era mi abuelo, estuve hablando con él, me dijo que cuidase a mi madre, que cuidase a mis hermanos. No sé, me dijo muchas cosas que, bueno, pues ahora es un torbellino de cosas que me vienen a la cabeza. Aquello ocurrió, estoy convencido de que fue así. Yo nunca lo he comentado, no por ninguna razón en especial, ni porque tenga miedo, sino porque hubo mucho tiempo que mi cabeza lo tuvo apartado, que lo tuvo ahí como en un rincón olvidado. Pero yo estoy convencido de que mi abuelo aquella noche, antes de aquel partido del Real Madrid, además mi abuelo era del Atlético Madrid, o sea que éramos rivales encarnecidos en todas estas cosas. Aquella noche mi abuelo estuvo allí conmigo. Aquella era su casa, yo estuve allí durmiendo y mi abuelo estuvo acompañándome. De eso estoy convencido. No os puedo decir qué fue, no puedo decir... ya os digo que de momento, el tiempo que estuve hablando con él, hablé con él, pero como estoy hablando con vosotros o como os estoy comentando esto a vosotros, y en el momento que mi tía alzó la voz desde el otro dormitorio para preguntarme si me ocurría algo, ya que me estaba oyendo hablar, aquello desapareció. Pero que estuvo sentado en aquella silla durante mucho tiempo, más de 10 minutos, eso os lo puedo garantizar. Y bueno, esa es la única experiencia que yo he tenido en mi vida con algo que se pueda llamar paranormal o diferente o extraño. Me hubiera gustado, me gustaría, no sé el tiempo que estaré aquí, pero me gustaría tener alguna más, porque ya os digo que no tuve ningún miedo, que no tuve ningún sentimiento de miedo, de pánico, no, todo lo contrario. Me sentía tranquilo, relajado, hablando con mi abuelo, como lo hubiera hecho
20 años antes, cuando él murió. En fin, pues eso es lo que me ha ocurrido. Simplemente no es mucho, pero a mí de verdad me marcó. Un abrazo, chicos.